Esa mañana, João despertó sintiendo un vacío inexplicable en su pecho, como si durante la noche algo crucial hubiera sido arrancado de su mente. Aún sumido en la penumbra de su habitación, miró a su lado en la cama, esperando sentir el calor de Carla, su esposa, pero el espacio estaba vacío. Debe de estar en la cocina, pensó, mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz que entraba por la ventana. Sin embargo, algo parecía fuera de lugar. Había una inquietud latente en el ambiente que no podía identificar. Con manos todavía adormecidas, João extendió el brazo hacia la mesita de noche y encontró un pequeño trozo de papel doblado. Al desdoblarlo, sus manos temblaron ligeramente al leer las palabras escritas en su propia letra. No confíes en Carla. Su corazón se aceleró y miró a su alrededor, esperando que todo aquello fuera una broma. Sin embargo, el silencio que llenaba la casa se sentía pesado, casi opresivo, como si cada rincón lo vigilara. ¿Por qué habría escrito algo tan inquietante? Intentó recordar lo que había hecho el día anterior, pero su memoria era un borrón, una página en blanco imposible de llenar. Algo, sin duda, estaba muy mal. Finalmente, se levantó de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies desnudos, y se dirigió a la cocina. Allí, la suave luz de una lámpara permanecía encendida, y Carla estaba sentada a la mesa, sosteniendo una taza de café que cubría parte de su rostro. Al notar su presencia, le dedicó una sonrisa cansada, pero cálida. «Hoy te has despertado temprano», comentó ella, con su habitual voz dulce y tranquila. João, aún confundido, murmuró: «Sí, he tenido un sueño extraño». Aunque intentaba parecer casual, no podía apartar el billete de su mente. Carla se encogió de hombros con desinterés, como si el comentario no tuviera importancia. «Parecías inquieto, pero no dijiste nada. ¿Estás bien?». João la miró, buscando alguna señal en su rostro que le diera respuestas. Ella parecía sincera, y aunque siempre había confiado en ella, algo en su interior gritaba que algo estaba mal. ¿Por qué, entonces, habría escrito una advertencia en su propio puño y letra? Los días siguientes, João luchó por recordar cualquier fragmento de las últimas 24 horas, pero cada intento era en vano. Su memoria era un constante vacío, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente los detalles más importantes. Cada mañana, al despertar, esa extraña sensación de que algo no estaba bien regresaba, como un eco persistente. Y siempre había un nuevo mensaje esperándolo. Uno de esos días, encontró una nota que decía: «Confía solo en el diario». Un escalofrío recorrió su espalda al leer esas palabras, como si se aproximara a descubrir algo aterrador que había estado oculto a plena vista. Desesperado por respuestas, João decidió buscar ayuda profesional y agendó una cita con el doctor Sergio, un neurólogo respetado en su campo. Al encontrarse en el consultorio frío y aséptico del médico, explicó sus continuos lapsos de memoria y le habló sobre las extrañas notas. El doctor, con una expresión impasible, lo escuchó atentamente mientras tomaba notas. La pérdida de memoria puede ser síntoma de un estrés extremo o incluso de algún trauma, explicó el doctor. Sergio, cruzando las manos sobre su regazo: «Es posible que su cerebro esté suprimiendo recuerdos que considera peligrosos». «¿Peligrosos?», repitió João, con un temblor en la voz. ¿Qué podría ser tan grave como para que su mente lo borrara por completo? El médico esbozó una leve sonrisa, aunque carente de emoción. «Eso es lo que intentaremos descubrir. Le recomiendo que empiece a anotar todo en un diario, todos los días antes de dormir. Quizás sea una forma de mantener un registro de lo que le está sucediendo». João asintió, aunque sabía que ya había comenzado a escribir en un diario para tratar de mantener control sobre sus pensamientos y recuerdos. Esa noche, al regresar a casa, João se sentó y comenzó a escribir frenéticamente cada detalle que recordaba del día. No quería perder nada, pero mientras anotaba, escuchó pasos en el corredor.
Carla debería estar dormida, o al menos eso pensaba, pero los pasos continuaban resonando en la casa silenciosa. Cerró el diario rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Al día siguiente, al levantarse, encontró otro mensaje en la mesa. Recuerda a Pedro. El nombre sonaba familiar, pero su memoria estaba borrosa, como una fotografía desenfocada. ¿Quién era Pedro? João intentó seguir con su rutina diaria, pero la duda lo atormentaba, como si el nombre de Pedro estuviera tratando de emerger de las sombras de su memoria. Carla, por su parte, parecía cada vez más distante. Evitaba responder preguntas sobre el pasado y siempre desviaba la conversación hacia temas triviales, lo que solo incrementaba la desconfianza de João. Determinado a descubrir la verdad, comenzó a investigar en casa y en una caja de fotos antiguas encontró una imagen que lo dejó helado. Era una foto de Carla, mucho más joven, junto a un hombre a quien no reconocía. Pedro, pensó. Al mostrarle la foto a Carla, su reacción fue extraña. Con voz temblorosa, murmuró: «No sé quién es. Debe ser alguien de tu pasado». Pero la forma en que evitó mirarlo a los ojos hizo que el corazón de João se acelerara aún más. Algo le estaba ocultando, y él estaba seguro de que Pedro era la clave para desentrañar el misterio. A medida que los días pasaban, los recuerdos sobre Pedro comenzaron a surgir lentamente en la mente de João, como fragmentos de un sueño inquietante. Pasaba horas tratando de ensamblar las piezas, pero cada vez que intentaba recordar, parecía que su mente luchaba contra él, bloqueando el acceso a esas memorias ocultas. De noche, los pasos volvieron, esta vez con más claridad. João se levantó en silencio y siguió el sonido hasta el corredor. En la oscuridad, tuvo la sensación de estar siendo observado, como si una presencia invisible lo acechara en cada esquina de la casa. Una mañana, después de una noche de insomnio, un recuerdo crucial emergió en su mente. Pedro había sido su amigo de la infancia, alguien muy cercano en los momentos más importantes de su vida, hasta que algo los separó. ¿Qué había ocurrido entre ellos? Cada vez que intentaba indagar en esos recuerdos, intensos dolores de cabeza lo asaltaban, como si una barrera mental estuviera protegiéndolo de revivir algo demasiado doloroso. Las respuestas estaban ahí, a su alcance, pero también parecían inalcanzables. «Estás actuando de forma extraña», le dijo Carla una noche, mientras él la observaba en silencio. «Me estás asustando». João no respondió. Sabía que ya no podía confiar en ella, y cada fragmento de su vida se había convertido en una nebulosa de incertidumbres, poblada de sombras, susurros y recuerdos difusos. Entre todas esas sombras, el nombre de Pedro resurgía constantemente. Finalmente, una noche encontró una vieja grabación que había hecho con Pedro años atrás. Aunque el audio estaba lleno de interferencias, la voz de Pedro era clara. Lo que comenzó como una conversación amigable, pronto se transformó en una discusión cargada de resentimiento. La voz de Pedro, llena de ira, gritó: «Destruiste todo, nunca te lo perdonaré». João sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Qué había hecho? ¿Qué había pasado entre ellos? Con el corazón palpitante y el miedo en aumento, esa noche confrontó a Carla. «Recuerdo a Pedro», dijo, con voz baja y tensa. «Recuerdo la pelea. ¿Qué sucedió?» Carla evitó su mirada y respiró profundamente antes de responder, con una voz apenas audible. «Estaba tratando de protegerte. La verdad es peor de lo que te imaginas, João». Él la miró atónito, y ella finalmente confesó: «Fuiste tú, causaste la muerte de Pedro». Las palabras resonaron en la mente de João, golpeándolo con una fuerza abrumadora. De repente, todos los fragmentos de sus recuerdos encajaron. Había sido él, en un momento de furia, quien había empujado a Pedro. El golpe había sido tan fuerte que Pedro cayó y murió. La culpa fue tan abrumadora
que su mente había bloqueado la memoria como una forma de defensa. Carla, en un intento desesperado de ayudarlo, lo había mantenido en la ignorancia, esperando que pudiera vivir sin el peso de aquella tragedia. Esa noche, João miró su reflejo en el espejo, enfrentándose al hombre que era y a lo que había hecho. Sabía que no podría soportar la verdad. La culpa lo carcomía y el dolor era insoportable. Tomó las pastillas que el doctor Sergio le había recetado para dormir y las ingirió todas de una vez. Quería olvidar, esta vez para siempre. Mientras la oscuridad lo envolvía, sintió un extraño alivio. Quizás las memorias desaparecerían nuevamente, y con ellas, su culpa. Sin embargo, en lo profundo, sabía que la verdad siempre encontraría una manera de volver, por más que intentara enterrarla.